Hola Juan, pues muchas gracias por estar aquí. Estoy encantada de que aceptaste la invitación y que viajaste hasta acá para poder hacer esta entrevista. Te lo agradezco mucho y pues me encantaría que nos platicaras tu historia, lo que has vivido, lo que te atravesaste, de una manera en la que pues todos los demás puedan escuchar tu historia y transmitir esto a los demás, que podamos apoyar a mucha gente a través de esa historia personal tan linda que tienes tú. Sí, bueno, pues yo me llamo Juan Carlos Servín Daniel, tengo 17 años, estoy en último año de prepa, salgo ahorita en agosto y pues antes de todo esto era un niño cualquiera, normal, nada muy especial, nada muy diferente, de tercera secundaria, que vivía como se vive la secundaria, como ese túnel que hay en nuestras vidas, donde nada importa y nada es malo y nada es bueno. Y nada más estábamos haciendo y haciendo cosas. Mis papás casados, mi familia muy unida siempre, en una escuela católica, muchísimos amigos, todos muy unidos, muy diferentes también. Siempre hubo nuestros roces entre todos porque éramos 50, pero los mismos 50 desde 3 años hasta la secundaria. Wow. Y ya en secundaria que nos fuimos dispersando, pero muy unidos, o sea, tenías tu bolita de amigos, tu familia unida, una escuela católica buena, digo, un panorama muy, muy bonito, ¿no? En secundaria. Sí, se podría decir que todo estaba en su lugar. Eso, cuando estaba en secundaria. Ok. ¿Y luego qué pasó? Pero es que yo la verdad no sé aún, después de tanta introspección, ¿desde cuándo sucedió esto? ¿O por qué exactamente? Ok. Pero tuve una crisis de identidad. Me perdí primero a mí mismo y luego fui perdiendo poco a poco. Me di cuenta de que tenía problemas, no sé si empezó, cuánto tiempo tenía, pero me di cuenta de que tenía problemas emocionales el 20 de julio del 2017, porque falleció mi cantante favorito, Chester Bennington de Linkin Park, un grupo de rock alternativo de los 2000 que hablaba de este tipo de cosas, con música de depresión, de ansiedad, de vidas oscuras, de vidas difíciles. Y de pronto, escuchando la música por primera vez, dije, oye, y o sea, ¿por qué me siento como el de la canción? Que era algo que yo le llegué a decir alguna vez a un amigo: el día que yo sea como las canciones que escucho me voy a morir, porque a mí me encantaba la música, pero hasta ahí nunca fue algo que fuera parte de mí. Entonces, claro, pero era algo que escuchabas y al final de cuentas lo que escuchas también ahí, ¿no? Va metiendo, no, si te gusta es por algo, ¿no? Algo sí, ahí. Yo creo que tal vez sí, no sabría decir, sí, pero total, empezó mal, se fue poniendo peor. Entré a la prepa creyendo que se me iba a quitar un poquito, que me iba a sentir más tranquilo, y no, por el contrario, en la prepa nada más me reafirmé en mi misma idea de: es que no tengo propósito, no tengo sentido, ¿para qué estoy aquí? Mis amigos estarían igual sin mí o conmigo, mi familia estaría igual sin mí o conmigo, y quiero hacer ciertas cosas, pero las veo muy distantes y no creo poderlas hacer. Y me fui hundiendo poquito a poquito en mi misma idea, porque todo eso fue a raíz de una idea. Al final de cuentas es lo que más me he dado cuenta, yo creo. Pero se vuelve real. Sí. Y ese es el problema, que cuando se vuelve real tienes que afrontarlo con algo real, y quizá no hay con qué afrontarlo. Uh-huh. Porque tu propia idea te está quitando las cosas verdaderas que ya tenías. Claro. Esa idea empieza a generar pues una espiral, ¿no? También hacia abajo o no hacia abajo, sino no tienes con qué contrarrestar esa idea, ¿no? O sea, de que dónde te agarras. Sí, solo vas en picada, literalmente hacia abajo. Uh-huh. ¿Y luego qué pasó? Pues la cosa se fue poniendo peor. Primero primero era estar solo en mi casa, no hablar con nadie estando en mi casa. Okay. Luego fue retraerme de la mayoría de mis amigos, dejar de confiar en casi todo el mundo, excepto unas 2 o 3 personas. Wow. Poco a poco ir perdiendo la confianza en esas 3, 4 personitas que me quedaban, hasta que yo me despertaba, me cambiaba, lo que sea, me arreglaba, me ponía audífonos, me iba a la escuela,
Llegaba a mi casa, comía, me subía, estaba solo, me dormía, me despertaba, me iba, estaba solo, y siempre, 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 siempre en mi mundo, en mis cosas, sin que me importara nadie más, y a veces hasta sin que me importara lo que me pasaba a mí, porque desde el promedio, relaciones sociales por la ventana, relación familiar, adiós también, y todo porque no encontraba ningún propósito para mi vida. O sea, yo lo que sentía era como si veía a todos y todo y decía, es que está bien, pero no encajo, no, yo no soy de aquí. Sí. Como que no había, pues no te sentías parte de nada, o sea, porque ni de tu familia, ni de tus amigos, ya X, yo, mis audífonos, mi vida, y no había, pues, hasta cierto punto, no, una conexión con lo otro, con los de alrededor. Sí, o sea, realmente lo único con lo que me sentía relacionado era con la música, que ya te decía. Sí. Que aunque sí era bastante mala y me hacía sentir mal, a final de cuentas fue lo único que me hizo sentir arraigado a algo por mucho tiempo. Y de hecho fue lo mismo que me hizo empezar a salir de mi mismo problema. Uno de los muchos grupos estos que tanto sigo, que hablan de las mismas cosas todos, entonces yo ya sabía que era gente que me entendía, por así decirlo. Así es. O que yo ni siquiera iba a entender jamás en mi vida, porque estas son personas que sus papás, a algunos los violaron, que son drogadictos desde los 12 años, que son gente que realmente ha pasado por cosas duras. Muy difícil, sí. Y de pronto una canción, algo de estos grupos resulta ser cristiano, que habla de Dios, de un Dios diferente al que me habían pintado siempre, de un Dios más humano, más cercano, más aplicado a mi realidad, y no esa idea que yo tenía siempre de Dios, el Dios, sí, grande y poderoso, lejano, no, sino más como de un amigo, claro, que te acompaña y te cuida. Claro. Total, coincidencia. ¿Sabes esa canción? La canción se llama Stars. Ajá. El grupo se llama Skillet, y de hecho es main theme de una película que se llama La Cabaña. Sí, claro que sí. Sí, total, coincidencia tras coincidencia, fue la canción. Me invitan a un congreso en Guadalajara y me di cuenta también de que solo iba peor por una noche en la que me sentí muy mal y toqué fondo y empecé a buscar soluciones. Y llegó un padre, el padre Ricardo Arriola, es de la Legión, es legionario, él se la pasa de viaje alrededor del país. Yo no lo conocía, pero llega conmigo y me invita a su oficina, me dice, no, ¿cómo estás? No sé, me saluda, me habla por mi nombre, yo no sabía ni quién era, y él es un padre que sabe quién es todo el mundo, entonces, ¿por qué él sabría quién soy yo y yo no quién es él? Me invita al congreso en Guadalajara, me lanzo. En Guadalajara encontré algo distinto, algo como es algo, no sé explicarlo, pero lo que me gusta decir es que fue diferente a todas las otras veces que yo había gritado mis enojos, o que me había deshogado, o que había llorado, porque ahora sí me sentía con alguien. Claro, te sentías acompañado. Acompañado, no sé cómo, ni por quién, ni por qué, pero me sentí acompañado. Claro. Como soy una persona mucho de razón, y habiendo estado en una escuela católica tanto tiempo, pues me dije a mí mismo, voy a tratar de entender lo que sentí en Guadalajara. Y me dejé la idea del Dios divino a un lado y me puse a entenderlo como una ciencia, más que como un montón de creencias, de cosas que te tienes que aprender o que tienes que creer. Okay. Sino que empecé a pensar realmente lo que tenía que pensar. Y fue del congreso los pensamientos, empezaste a trabajar en tus pensamientos. Sí. Que muchas veces piensas, ay, no tiene nada que ver mis pensamientos, más ahí ya te empezaste a dar cuenta que sí, que eso es lo que te crea o te transforma, ¿no? Sí. Y entre más le fui dando la oportunidad, porque me iba haciendo sentido, me puse a estudiar mucho los evangelios, las cartas y el Antiguo Testamento. Okay. Pero a estudiarlos como si fueran libros de filosofía, no como algo en lo que tenía que creer. Okay.
Entonces me iba dando cuenta de que todo lo que decían tenía mucho sentido humano. Que si se habla de el bien al otro, se obtiene un bien personal. Que las claves para deshacerse de la mayoría de los problemas está en el amor, está en la entrega al otro, etcétera, etcétera. Entonces le fui dando oportunidad, poquito a poquito, y a cambio empecé a recibir cosas. Recibí la primera bendición que recibí a cambio fue después de Guadalajara, 5 o 6 meses después, me fui a un retiro y conocí a una niña muy linda de Piedras Negras. Qué padre. Que hoy puedo decir que es la primera novia que he tenido, que tenemos una relación a larga distancia complicada, pero muy, muy bonita. Increíble. Y eso fue lo primero. Después mi mejor amiga me ayudó a hacer conexiones, no nada más personales, sino laborales también. Me ha traído mucha oportunidad laboral, siendo un niño de 17 años, haciendo cosas como esta, gracias a la suerte o a la bendición que tuve. Porque pues yo soy una persona que sufrió como muchas otras, pero yo no salí por mi mérito, yo no hice nada. Y eso es la parte chistosa de mi historia. Mucha gente normalmente habla de lo que ha hecho. A mí nunca me ha gustado comunicar que yo he hecho o que yo he tocado o que he tenido la oportunidad de ayudar. Que sí, gracias a Dios sí he podido ayudar personas, pero son cosas de las que no me gusta mucho hablar por 2 razones. Porque yo creo que no son logros míos. Sí, exacto. Tú estás obrando a través de algo más grande. Algo más grande, más... No quieres jactarte, o sea, estás siendo humilde, más si como quieras estás haciéndolo. Ajá, y eso es lo importante. Exactamente. Y segundo, porque para contar la historia de aquel que yo he ayudado, tendría que contar su historia. Y eso no me pertenece. Eso le pertenece a la persona a la que yo he ayudado. Claro. Pero lo que sí me gusta comunicar es que las personas pueden cambiar a los demás. Que de hecho la conferencia que estoy buscando impartir se llama Los terceros cambian al mundo. Porque no se trata de yo, la primera persona de la historia, yo soy el que hice y yo soy el que cambió y el que ahora está ayudando y el que ahora quiere hacer. Eso a mí no me importa. Si logro hacer algo por el mundo, eso está muy bien, me haría muy feliz. Pero lo que me gusta contarle al mundo y a la gente que conozco es como yo he vivido, que sí te pueden cambiar la percepción del mundo. Como a mí me la cambió mi novia actual, mi mejor amiga, mi grupo de mejores amigos que en su momento también me ayudaron. Y son muchísimas historias y muchísimos relatos de mi vida, específicamente 3, muy fuertes, donde yo cuento específicamente qué fue lo que cambiaron en mí y qué es lo que siguen cambiando en mí. Claro. Y yo no digo que el tercero es el cambio en el mundo porque yo tercero en la vida del otro he cambiado, pero porque a mi vida, a mi historia, los que la han definido son los terceros. Yo solo estoy ahí. Exacto. Tú permitiste recibir eso de esos terceros. Exactamente. Porque una cosa es, acuérdate cómo estabas, o sea, tú estabas en tu mundo, con tus audífonos, sin relacionarte ya. Tú te abriste y te diste la oportunidad de que esos terceros entraran a tu vida. Y eso también tiene un mérito, Juan. O sea, el que tú te hayas abierto, porque ¿cuántos chavos hay ahorita? Y eso es lo que me encanta de tu historia, que pudieran estar pasando por algo similar y no se abren. Y tú te abriste. Entonces a lo mejor tal vez eso puede ser un mensaje para aquellos que pudieran estar atravesando por algo similar, que se abran con las personas obviamente que te van a ayudar o te van a apoyar a ver que a través de dar a los demás y esos terceros te pueden ayudar. Es más, yo creo que eso fue lo que te ayudó. Sí, realmente sí. Digo, es que la persona no se abre, y eso sí lo puedo decir por experiencia. Uno no se abre porque no existe mal sin bien. Para que una persona se sienta vacía, para que una persona se sienta triste, enojada, decepcionada, primero tiene que haber un buen sentimiento que no es correspondido. En mi caso yo tenía la idea loca de que yo quería vivir para mis amigos y para mi familia y que ellos no querían vivir para mí.
y eso me hizo caer en mis problemas. Entonces, cuando un niño o una niña de 15, 16, 20, 30 años, inclusive ya señores, no se abren, es por ese miedo a volver a ser lastimados. Y ese es el problema en general, actualmente, contra cualquier situación, contexto, ha habido posible. Las personas que atacan a la gente que es diferente, las personas que molestan, que prefieren denigrar, que prefieren no hacer nada, es por ese mismo miedo, claro, a sentirse menos. Así es. Solo, o sea, por eso tenemos que aprender a confiar primero en nosotros mismos, porque eso es lo primordial. Si tú confías en ti mismo, evitas esa decepción y te mantienes siempre a flote. Así es, o sea, no importa cuántas personas lleguen y te decepcionen, etcétera, o sea, tú confías en ti y vas a seguir intentando, ¿verdad? A través de prueba y error. Si alguien no te rechaza, bueno, no pasa nada, porque tú estás firme, confías en ti y sigues adelante. Sí, que es algo que me dijo una de mis mejores amigas una vez, que a ella le molesta mucho la idea que tiene la gente y que nos hemos estado taladrando en la cabeza, sobre todo la gente más joven y a la gente que viene se las están taladrando también, que el sinónimo de éxito hoy en día es felicidad, así como antes el sinónimo de éxito era confort o era competitividad. Ahorita el sinónimo de éxito es placer y felicidad. Así es. Pero a cualquier costo. Sí. Y ella me decía que está muy en contra de eso, porque tú no puedes estar siempre feliz. Exacto, no. No se puede, pero lo que sí se puede lograr, que es algo que de hecho también hay muchos libros y muchos testimonios que hablan de lo mismo. Por ejemplo, el libro de Viktor Frankl, se me fue el nombre. El hombre en busca... El hombre en busca del sentido. Uh-huh. Habla exactamente de lo mismo. Viktor Frankl era un psiquiatra que mete en un campo de concentración. Pero él nunca perdió no la felicidad, porque es imposible estar feliz en un campo de concentración, pero nunca perdió la paz, porque se puso a sí mismo expectativas y se dedicó a trabajar para cumplirlas. Así es. Si alguien tiene ese estado de paz, lo demás viene por aparte. Exacto. Y si tú tienes ese estado de paz, no vas a querer denigrar al otro, porque eso te lo va a quitar. Por el contrario, vas a empezar a impulsar a los demás. Y en el momento que entendamos eso como país, como sociedad, como futuro o como planeta en general, en el que deje de ser nosotros contra ellos y ellos contra nosotros, es en el momento en el que este tipo de problemas van a desaparecer. Así es. Cuando empecemos a darnos cuenta que impulsándonos, apoyándonos, en vez de atacarnos, vamos a lograr más, ¿no? En ese momento yo creo que todo cambiaría. Y bueno, esa es la meta, ¿no? Trabajar en eso, nosotros tratar de dar ese mensaje como tú lo estás dando ahorita. Eso va a impactar a alguien más. O sea, estoy segura que alguien más te va a escuchar el día de hoy y va a decir, tiene toda la razón. ¿De qué sirve estarnos atacando en vez de impulsarnos unos a otros y ayudarnos? Esto sería diferente, ¿verdad? Poco a poquito. Yo creo que ese es el reto de todo. Pues al final de cuentas sí, hay muchas maneras de comunicar lo mismo. O sea, yo por ejemplo, como ya te mencioné, me gusta invitar a la gente a darse cuenta del poder que tienen para cambiar las cosas con alguien que se siente mal. Pero tristemente hoy en día, y lo dice la OMS, es 1 millón de personas al año el que se cree la mentira detrás de ese mismo poder que tenemos nosotros, de que no valen nada, de que no son suficientes y de que mejor no deberían de estar vivos. 1 millón. El último año, porque hace 2 años eran 800,000. Okay. Entonces, quién sabe si este año, que lo más probable es que si no se hace nada, va a ser más de 1 millón. Así es. Porque la gente tiene ese poder, todos tenemos ese poder de ser terceros en las vidas de los demás. Pero muchas veces no lo sabemos y ejercemos mal ese poder. Gracias a Dios, conmigo nunca se metió nadie. A mí nadie nunca me dijo nada. Okay. Nada malo. Sí. Nadie nunca se metió conmigo. Pero hay mucha gente con la que sí se meten. Y hay mucha gente a la que sí denigran. Y a la que se hacen sentir peor. Sí. Y a la que inclusive podrían dejar en paz en su mundo y tener sus problemas por aparte, sin hacerles nada como a mí.
y ya con eso se la están pasando mal. Olvídate lo que tú les tengas que decir o no, y puedes dejar que alguien que sí tiene ganas de ayudarlos lo haga, para que mínimo se les quite el miedo de estarse expresando y de ser ellos mismos, y mínimo se quiten la idea de que no valen la pena y que sufran. Sí, la vida está llena de sufrimiento. Yo sigo sufriendo, sigo batallando, sigo peleándome, sigo etcétera, etcétera, etcétera. Pasando por retos igual que todos, ¿verdad? Pero la diferencia es que el sufrimiento causado tiene sentido. Pero cuando sufres y por sufrir te hacen sufrir más, no hay cómo encauzar eso. Así es. Más que terminándolo. Claro. ¿Y cuál sería, por ejemplo, tu mensaje, lo que quisieras así en final, resumen, transmitir a los demás, que tú dijeras, esto quiero que se lleven? Pues, ¿qué sería, Juan? Yo lo que quiero es que la juventud entienda una cosa. Una cosa es muy sencilla, que sí tienen el poder de cambiar las cosas. Independientemente del caso, siempre vamos a tener el poder de cambiar las cosas. Okay. La depresión, la ansiedad son enfermedades. Pueden ser tratadas como tales y tienen solución. Todo tiene un remedio. Las personas tenemos la clave a ese remedio. Simplemente actuando por el otro se puede lograr que ese paradigma cambie y la gente deje de aislarse tanto. O sea, inclusive si cambiáramos el paradigma del egoísmo y del yo y del yo y del yo, y yo ataco para no sentirme mal conmigo mismo, la gente podría confiar más y desde ahí ya tendríamos un avance. Así es. ¿Qué no ayudaría además estarnos apoyando entre todos? Y no necesariamente entre todos, porque yo soy de la creencia que una amistad forzada también es muy necesaria. Yo creo que si una persona y yo no congeniamos está perfecto, no tiene nada de malo. Sí, no pasa nada, ¿verdad? Sí, simplemente partimos caminos y ya. Sí. No es como John Lennon decía, que todo tiene que ser lo mismo y que todo tiene que ser perfecto, no. Pero sí, siempre va a haber alguien que sea como tú. Y el chiste es que la gente no pierda esa idea, que no los hagan sentir islas en medio del mundo. Porque ninguna persona es una isla. No puede ser una isla. Así es. Somos un ser social. Naturalmente, el ser humano siempre ha nacido para comunicarse y estarse moviendo con otros seres humanos. Es cierto, muy cierto. Qué palabras tan sabias de un chavo de tu edad. A mí me encanta ver todo eso que pasaste, todo lo que enfrentaste y cómo esa sabiduría ha permeado en tu ser, en tu persona, y qué bueno que lo estás expresando, porque tienes toda la razón. O sea, necesitamos unos de otros, y sin esa sinergia es como una rama, ¿no?, que se separa de un árbol, pues no puede dar fruto. Entonces necesitamos seguir conectados, y es lo único que va a hacer que el árbol de la vida, o un árbol que pues permanecer vivo, es la única manera de permanecer vivo. Entonces me da mucho gusto y te lo juro, te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir aquí, habernos platicado tu historia, inspirado, yo creo que tanta gente que te está escuchando, y pues te deseo todo lo mejor. No sé si quieres agregar algo más. No, pues eso sería realmente todo. O sea, que la gente entienda que sí pueden cambiar las cosas. Y de nuevo, no lo digo porque yo haya cambiado a alguien y me crea que puedo cambiar, sino porque yo sé que hay personas que a mí ya me cambiaron. Así es. Y ese testimonio de que yo le puedo decir a cualquier persona que tenga un problema que sí le pueden cambiar el mundo, es muy cierto, porque a mí me lo cambiaron ciertas personitas y me lo siguen cambiando hoy en día. Bueno, pues muchas gracias, y que esas personas sigan ahí contigo, y tú, como quiera, aun y cuando cambien los personajes alrededor de tu historia, tú ya estás fuerte, tú confías, tienes una confianza en ti y en lo que puedes lograr, y pues esa fe de conectarte con los demás, pues qué mejor, ¿no? O sea, que puedas apoyar a los demás, a los terceros. Muchísimas gracias. De verdad.